ceder mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo, me vienes a salvar. Si tiene su Biblia abierta en el Evangelio según Juan, ahora vamos a seguir nuestro estudio del encuentro entre Jesús y los fariseos en Juan capítulo 8. Estos hombres tenían la oportunidad única de platicar personalmente con el Hijo de Dios, y la hubieran aprovechado para aprender de él, pero parece que habían cerrado sus corazones a la verdad de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículos 21 al 24. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A veces nosotros perdemos las mejores oportunidades de la vida por descuido. Muchos jóvenes se han lamentado más tarde por no haber aprovechado la oportunidad de tratar bien a una señorita. Se descuidaron y perdieron la oportunidad de su vida romántica. Muchos hombres de negocios han fracasado por puro descuido en no aprovechar la oportunidad del momento. Lo dejaron para otro día y al día siguiente la oportunidad se había perdido. El éxito en la vida en todo sentido, económico, político, romántico, en todo, depende muchas veces de actuar debidamente en el momento apropiado. Es raro que se repita una excelente oportunidad. Los fariseos que se entrevistaban con Jesús cometieron este mismo error. Mientras él estaba con ellos, por unos pocos años, tenían la oportunidad de conocer de cerca al propio Hijo de Dios. Pero por su propio egoísmo y sus propósitos carnales se descuidaron y perdieron la oportunidad única de la vida. Hicieron lo mismo con la vida que Dios les había prestado. Se descuidaron con este precioso regalo de Dios. Se dedicaron al cumplimiento de sus propios deseos egoístas, tratando de lograr la felicidad y la satisfacción personal por medio del pecado. Luego llegó el fin de la vida. La oportunidad de prepararse para la vida después de la muerte había pasado, y ellos lo habían desperdiciado. Entonces ya era tarde. Ya no podían ir a donde quisieran ir, a la presencia de Dios, porque habían muerto en sus pecados. Yo me voy, les advirtió Jesús, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan capítulo 8, versículo 21. La mayoría de los hombres cometen el mismo error. Desperdician la oportunidad que Dios les da en esta vida de conocerle a Él, a hacerse tesoros para la vida eterna, prepararse para entrar en la presencia de Dios. Se dedican a sus propios deseos y encuentran cierta satisfacción, cierto placer por algunos años. Pero luego, cuando quieren buscar a Dios y estar con Él, es demasiado tarde. Han perdido la oportunidad que Dios les concedió. Murieron en sus pecados y ya no les es posible llegar a la presencia de Dios. No nos cuesta ver que los fariseos eran necios por la actitud que manifestaron hacia el propio Hijo de Dios. Pero ¿será posible que nosotros cometemos el mismo error muchas veces? ¿Realmente qué está haciendo usted con la vida que Dios le ha prestado? No olvide que es un tiempo limitado el que usted tiene para prepararse para la vida venidera. Es posible esperar demasiado tarde para arreglarse para su encuentro con Dios.
usted no llegará tarde para su cita con la muerte, ni para su encuentro con Dios. La única pregunta es si llegará preparado. El problema principal de los fariseos es que ellos eran de abajo, es decir, de este mundo. Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Al decirles esto, Jesús no solo se refería al hecho que él había venido a este mundo de la presencia de Dios. También se refería a aquello que guiaba su vida en contraste con aquello que guiaba la vida de ellos. Él fue guiado en todo por la voluntad de Dios, por los deseos del Espíritu. Su anhelo era volver a la gloria celestial. Aquel mundo espiritual era su amor, su propósito y su meta. Pero ellos se guiaban por las cosas de este mundo. Estaban más interesados en lo material que en lo espiritual. Por esto mismo le habían rechazado a él. Amaban más las cosas de este mundo que las bendiciones del reino de los cielos que Cristo les ofrecía. Más tarde se lamentarían haberse dedicado a cosas pasajeras, pero entonces sería demasiado tarde. Desearían ir con Cristo a la presencia de Dios, pero sería imposible. Si nos dedicamos en esta vida a lo de este mundo, no tendremos entrada en la presencia de Dios después de esta vida. ¡Qué lástima! ¡Qué desperdicio! La vida es una oportunidad maravillosa, la oportunidad de llegar a Dios, la oportunidad de prepararse para la gloria de Dios eternamente. ¡Qué lástima desperdiciar esta oportunidad! La palabra traducida pecado significa literalmente no dar en el blanco. Cuando pecamos, cuando nos dedicamos a nuestros deseos egoístas en vez de la voluntad de Dios, cuando amamos lo de este mundo más que las cosas del reino celestial, cuando sembramos a la carne en vez de sembrar al Espíritu de Dios, no estamos dando en el blanco. Qué lástima no dar en el blanco con su vida. El propósito de esta vida es llevarnos a la presencia de Dios en gloria eterna. Esta es la oportunidad que tenemos ahora, mientras estemos con vida. Pero si morimos en nuestros pecados, si morimos sin haber dado en el blanco, sin haber reconocido el propósito verdadero de la vida, sin habernos preparado para una existencia eterna en la presencia de Dios, sin habernos dedicado al otro mundo, aquel mundo que no tiene fin, que nunca será destruido, si morimos así, habremos perdido todo. Habremos fracasado terriblemente y sin remedio. Esto es lo terrible del pecado. Nos separa de Dios, no solamente ahora, sino eternamente. Nos separa de Dios. Hace posible cierto placer ahora, por unos pocos días, pero al mismo tiempo hace imposible nuestra entrada en la presencia gloriosa de Dios para siempre. Puede ver ahora por qué el pecado y una vida dedicada al pecado es una tragedia. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, versos 1 y 2. Es triste ver a una persona que vive sin Dios en esta vida, pero no hay descripción en ningún idioma humano para ilustrar adecuadamente la tragedia de una persona que tenga que existir eternamente sin Dios por haber muerto en sus pecados. Usted sabe muy bien que es pecador. ¿Piensa usted morir en sus pecados? Es probable que no. Es probable que usted no esté pensando morir en sus pecados. Pero, estimado amigo, ¿cómo sabe usted que no va a morir en sus pecados?
La oportunidad de recibir el perdón de sus pecados es ahora. La oportunidad de creer en Cristo y ser bautizado para salvación es ahora. Si no tiene cuidado, usted puede perder la oportunidad. Usted puede morir en sus pecados por puro descuido, por haber rechazado y descuidado las muchas oportunidades que Dios ya le ha dado de obedecer el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas oportunidades ha despreciado usted ya en su vida? No siga despreciando la vida que Dios le ha dado. Le suplico en nombre de Cristo que no resulte como los fariseos que iban a morir en sus pecados por no haber creído en Jesús como Hijo de Dios y por no haber sido obedientes a sus enseñanzas. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo sé que usted quiere ir con Cristo. Quiere estar en su presencia para siempre. Usted no quiere llegar al fin de su vida sorpresivamente. El fin de la vida es casi siempre sorpresivo. Usted no quiere llegar al fin de su vida muerto en sus pecados y que le sea imposible ir a estar con Jesús. Le suplico, busque a Jesús ahora, crea en Él. Arrepiéntase de sus pecados, ya no sea de este mundo. Bautícese para que todos sus pecados sean perdonados y para que reciba el propio Espíritu de Dios y viva por fe en Él el resto de su vida en este mundo. Así usted podrá morir en Cristo en vez de morir en sus pecados. Así usted podrá vivir para siempre con Cristo. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.